Bueno, pues vamos a abrir Juan capítulo 5, donde nos quedamos. El día de hoy tenemos un tema, el título podría ser la autoridad del Hijo. Vamos a empezar leyendo de corrido porque son poquitos versículos, pero están cargados de mucha información que se tiene que explicar. Vamos a empezar desde el versículo 17. Este versículo lo leímos la semana pasada, pero vale la pena retomarlo. Juan 5, versículo 17. Dice: y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, porque el Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús, ante la blasfemia, tenía dos opciones. Estaban acusándolo de blasfemia, los fariseos. Estaban acusándolo de haberse igualado a Dios, al decir que Dios era su Padre. Y en esas dos opciones, ¿cuáles son? O te retractas, o la otra es que pruebas lo que estás diciendo, lo que hablas de ti mismo. Y en este caso vemos que Jesús no corrige la interpretación de los judíos, no les dice: hey, cuidado, yo no soy Dios. No, al contrario, lo que le hace, él confirma y profundiza la afirmación de los judíos. Y en este caso me gustaría ponerles una ilustración para que quede un poquito más claro, pero yo creo que se va a entender por los que estamos aquí, ¿no? Ustedes sí saben que es un acta, yo creo que sí, ¿verdad? Pero un acta constitutiva, ¿no? de una empresa. El acta constitutiva dice quién es quién en la empresa y quién tiene poder de qué en la empresa. Jesús lo que está diciendo aquí es que les está leyendo una parte del acta constitutiva del cielo a los judíos y les está diciendo que Él es el Hijo que tiene poder amplísimo para actos de dominio sobre la creación. Si no estás muy familiarizado con esos términos, que creo que sí, con la pura frase te das cuenta que básicamente Jesús puede hacer lo que se le pegue la gana, lo que quiera con la creación. Y en esta progresión de cuando Jesús empieza a interactuar con estos religiosos, estos fariseos, empieza a desglosar algunos puntos, no todo, algunos puntos importantes, relevantes, que dicen el por qué Él
es igual a Dios, o por qué Él dice que Él es como Dios, o es Dios, a través de decir que el Padre y Él son uno. Y ese es el primer punto. El otro es, pues nada más alguien que puede tener eso en la mente, nada más un ser así puede afirmar tener vida en sí mismo, poder hacer juicios sobre todo, y también poder resucitar y dar vida donde no había vida. Ningún ser creado, ningún ángel, ningún ser humano podría hablar de esa forma. Hay un pensador antiguo que decía que o Jesús estaba fuera de sí, o estaba diciendo la verdad. Entonces, si Jesús hubiera estado fuera de sí, pues hubiera podido hablar todas estas cosas, pero sin poder respaldarlos, sin poder comprobarlos con absolutamente nada. Pero no estamos ante este caso. Entonces, vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a detenernos a explicar con calma, porque el acta constitutiva del cielo tiene muchas cosas. De hecho, ahí también estamos nosotros como coherederos, pero no vamos a entrar a ese tema todavía. Y vamos a entrar poco a poco, vamos a leer el versículo 19 y el 20, y vamos a hacer algunos énfasis ahí para ir entendiendo qué cargada está esta información que le dio Jesús a los religiosos de ese tiempo. Voy a leer el 19 y el 20 para recordarlo, y luego vamos a explicarlo, ¿no? 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Podrías tú pensar con este versículo, o este pequeño versículo, decir, bueno, el Hijo está subordinado al Padre? El lenguaje es llano, implica que sí. Pero ¿qué significa esa subordinación? ¿Es una subordinación material o es una subordinación económica? Estamos hablando en términos empresariales, ¿no? Porque la subordinación material significa que el subordinado tiene menos que a la persona a la que se está subordinando. Pero si fuera económica, significa que todos son iguales, pero que el subordinado se somete a otra persona solamente por tema administrativo y de orden. ¿Okay? Entonces, ahora, si nosotros decimos, estamos usando poquita lógica, si nosotros decimos que la subordinación de Jesús es sustancial, es material, estaríamos diciendo, para empezar, te voy a decir desde el inicio que ese no es el caso, pero lo tenemos que poner en la mesa, porque a cualquier persona que esté leyendo esto, se le puede venir a la mente esto, ¿no? Y decir, bueno, si Jesús es sustancialmente inferior al Padre, entiéndase sustancial en que posee menos cosas que el Padre, como si en la sociedad, en el acta constitutiva, el porcentaje del Padre es mayor que el porcentaje de Jesús, sustancialmente hablando. ¿Sí? Entonces, si en la empresa el Padre posee más cosas que Jesús, ahí la diferencia sería de sustancia, ¿verdad? Y entonces la subordinación sería por eso. Pero si estamos hablando de alguien, en ese caso estaríamos hablando que Jesús tiene menos que el Padre. ¿Menos qué? Menos atributos, menos poder, menos gloria, menos muchas cosas. No sabríamos cuantificar qué de todo de los atributos de Dios o de la sustancia de Dios tiene menos Jesús o tiene menos el Espíritu Santo para decir, mira, Jesús se subordina al Padre porque Él tiene menos, Él no puede hacer esto que sí puede hacer el Padre. Ese sería el caso
Y ese caso, de una vez te digo, ese caso está negado. ¿Por qué? Porque en el caso que fuera ese, las cosas que hace Jesús, solamente alguien con el poder y la gloria eterna y los atributos de Dios puede hacer lo que Jesús hizo en la tierra. Si nosotros afirmamos que Jesús es sustancialmente menor al Padre, estaríamos poniendo en riesgo la salvación y la obra de Cristo por todos nosotros. Estaríamos diciendo que el acto legal de Cristo solamente valió para Él y no para nosotros. Eso estaríamos diciendo. Ahora, vámonos a cómo debemos de pensar de esta subordinación. La subordinación que es económica. ¿Qué significa eso? Que las dos personas son iguales en sustancia. Ninguno tiene más que otro. Todos tienen lo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo, es la misma sustancia. No hay tres dioses, hay un solo Dios que comparte la misma sustancia. Lo único que no comparte es la voluntad. Una sola sustancia y tres voluntades. Entonces, en ese sentido, la jerarquía es económica o es de roles para poder ejecutar el plan de salvación. En eso Jesús está subordinando al Padre, porque el Padre lo planeó y puso un ejecutor de la salvación que es Jesús, y Él se subordinó al Padre en ese sentido, como el planeador. ¿Ok? Ahora, aquí también dice que el Hijo agrada, ¿sí?, que todo lo que hace el Padre también lo hace igualmente el Hijo. Entonces, ahí también estaríamos teniendo problemas si decimos que Jesús está si es sustancialmente menor que el Padre. Entonces, ¿cómo alguien que tiene menos que alguien que es más poderoso podría hacer todo igualmente que el que es más poderoso? Ahí ya estaríamos ante una contradicción, pero no es el caso, porque estamos hablando de un ser igual. Es el mismo ser, comparten la misma sustancia, de manera que no hay nada que pueda hacer el Padre que no pueda hacer el Hijo. Ni tampoco cuando estamos hablando del Hijo únicamente estamos hablando de un ser inferior. Estamos hablando del Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas igual que el Padre, aunque estamos hablando con la persona encargada de ejecutar una obra en la tierra para beneficiarnos a nosotros y para purificar el cielo, ¿verdad? Porque el cielo fue contaminado, ¿sí sabes, no? Que el cielo se contaminó, y tú sabes que Dios no puede habitar en donde se contaminó, por eso se salieron todos los que contaminaron, pero aún sigue contaminado. Y Jesús, el trabajo de Jesús es descontaminar todo, ¿no? Y luego dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Esta palabra amor, cuando en la Biblia habla de que el Padre ama al Hijo, regularmente se usa la palabra ágape. La palabra ágape quiere decir que el que ama no revisa los atributos de a quien está amando, simplemente lo ama por decisión. No tiene nada que hacer la otra persona para demostrarle para atrás el amor. Ese es el amor ágape, el amor por decisión, el amor de voluntad. Pero lo que dice aquí, en la palabra que está diciendo aquí, aunque sí habla de ese amor en otros lugares, pero aquí no está hablando de ese amor, aquí está hablando del amor filial, el amor fileos. Y el amor filial es un amor de relación, de compañerismo. Es un amor que se desarrolla cuando estás trabajando hombro a hombro con alguien haciendo las mismas cosas. Es el amor que le tendrías a tu compañero de escuela cuando están haciendo un trabajo y que se genera ese compañerismo, esa conexión, y sabes que puedes confiar en él y él puede confiar en ti. Ese es el amor filial. De manera que
aquí cuando Jesús está explicando, está diciendo, mi Padre me ama porque yo hago las cosas como a Él le gustan. Es el amor que tú tendrías por un colaborador que hace las cosas como tú las harías. Lo amas filialmente, porque sabes y le tienes la confianza para que Él haga exactamente como a ti te gustan las cosas. Y luego dice, es verdad que el Padre ha hecho cosas, y el Hijo y el Espíritu Santo hicieron la creación, hicieron un montón de cosas, las estrellas, el universo, la luz, las leyes de la termodinámica, todo hicieron. Pero dice, aún hay mayores cosas que vamos a hacer, que voy a hacer, dice Jesús, y ustedes se van a sorprender. ¿Qué cosas no han pasado en el universo creado, tanto que los ángeles no han visto ni que nosotros hemos visto, y que va a hacer Jesús, que son mayores que las que el Padre ha hecho? Esa es una buena pregunta, porque aquí está hablando Jesús, ¿verdad? Ya más o menos lo leímos y se los anticipo así brevemente. A resucitar muertos espirituales y muertos físicos. Es verdad que a lo largo de la historia ha resucitado algunas personas, Dios, pero un pueblo entero, un grupo de personas grandes resucitadas, eso es una obra mayor que todavía no pasa. Luego dice, habrá un juicio sobre todas las cosas, y el encargado de hacer el juicio es Cristo, es Jesús. Eso todavía no pasa. Claro que tenemos leyes espirituales y leyes humanas, pero todavía no ha llegado el punto en el cual a las personas que han roto esas leyes se les juzga debidamente. Y eso va a ser un evento crucial en la historia de la existencia, porque no es de la humanidad, es de la existencia, porque abarcamos hasta los ángeles, hasta el último humano que nace. Y luego... ¿Vale? Habla del juicio del gran día, o sea, claro, es un día muy diferente. Apocalipsis 20, ¿no? Sí. Entonces, luego habla de que hay una cláusula para que tú puedas honrar al Padre. ¿Cuál es esa cláusula? Que ahí está dentro de todo el tema. Hay un acta constitutiva y hay un reglamento, ¿no? ¿Cuál es el reglamento? Sí, el reglamento son los 10 mandamientos, por decirlo así. Sí. Pero, ¿qué pasa si rompiste el reglamento? ¿Qué pasa si eres culpable? ¿Qué no te pasaría lo mismo que Adán y Eva? Mira, los que estamos aquí sentados, o los que están oyendo, hemos hecho cosas peores que comer una fruta de un árbol, ¿no? Yo he hecho cosas peores que comer la fruta que... Si Dios me dice, aquí está una fruta, no te la comas, y yo me la como, eso es poca cosa a las cosas que he hecho. Eso no es nada. Sin embargo, Dios juzgó a los que hicieron y comieron esa fruta. Y si fue así de severo con ellos, ¿qué haría conmigo? ¿Qué haría contigo? Si pudiéramos ponerle un peso a nuestros pecados, ¿qué haría? Muchas personas dirían, bueno, yo me comí una fruta, pero a partir de ahí en adelante, todo lo hice perfecto. ¿No? Hay personas que piensan así, que dicen, sí, he cometido este pecado, pero después de ahí me he portado bien siempre. Una pregunta, hablando de gente que sabe de negocios aquí, ¿no? Si se te olvida pagar una multa del SAT una vez, hace 4 años, por ejemplo, y de ahí en adelante pagas todo, y porque pagaste todo, esa multa se borra. Pagas con tus recargos. Pagas con tus recargos. Sin embargo, creemos
que cuando nosotros hacemos una infracción de la ley de Dios y lo queremos compensar con un montón de cosas buenas, eso se va a borrar automáticamente. ¿No es así? Si para las leyes de los hombres no es así, ¿cómo creemos que Dios lo va a manejar de otra forma? Sí, de hecho las constituciones y las leyes, muchas constituciones, muchas leyes son derivadas de la Biblia. Particularmente en Estados Unidos hay mucha base bíblica en sus leyes. Más del 30% de la Constitución es bíblica. Entonces, eso es algo que llama la atención. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que ha infringido la ley de esa manera para que pueda ser salva? Bueno, esa es otra obra maravillosa de Cristo. Es otra obra maravillosa de Cristo. No es cualquier cosa eso, porque implica dos cosas. Implica no dejar de ser justo y al mismo tiempo salvar al pecador. Qué dilema, ¿no? A mí me gustó una ilustración de que escuché de un pastor que una vez dijo, se dio cuenta que alguien estaba haciendo algo indebido. Él no me acuerdo exactamente qué fue, ¿no? Pero hizo algo indebido en su reino, algo que había dicho él que no se podía hacer. Y hicieron una investigación y se dieron cuenta que la persona que estaba haciendo eso malo era su hija. Y había violado la ley real, la hija. Entonces todos voltearon con el rey y dijeron, se va a arrepentir, va a decir que no la va a hacer. Y el rey dijo, adelante, hagan lo que dice la ley, ejecuten. La ejecución era pues a golpes, tenían que la tenían que poner en un lugar y la tenían que matar a golpes a la persona que hizo tal cosa. Entonces el rey se preparó toda la gente, pues los espectadores del reino y toda la gente viendo, la muchacha enfrente ya en cuclillas, de rodillas, y el verdugo a un lado con sus armas necesarias para ejecutar. Y ya cuando el verdugo tenía su mano hacia arriba para ejecutar, el rey para todo y dice, espérense un poquito, detengan todo. El rey se baja de su trono, se quita su ropa real, se desnuda el torso y abraza a su hijo y le dice, dale, ejecuta. El rey terminó muriendo. Él cubrió a su hijo. Fue justo y también fue misericordioso al mismo tiempo. Exactamente eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Tú y yo somos esa muchacha. Y el no entender esa obra maravillosa nos hace ofender a Dios cósmicamente. Es una ofensa tal que el Padre te imputa y no te perdona ni la última jota de tus pecados, solamente por no reconocer que el que te abrazó era Él. Eso es así de sencillo. Parecería algo muy simple, ¿verdad? Oye, ¿por qué es algo muy simple? Mira, el endosarle o el firmar un contrato parecería algo simple, ¿no? Es un momento, ¿cuánto te tardas en hacer una firma? ¿10 segundos o menos? Es un acto muy simple, pero es un acto significativo, que de ahí en adelante marca un antes y un después. Cuando nosotros reconocemos esa obra de Cristo en nuestra vida, marca un antes y un después. Aunque parece insignificante el momento, como tan insignificante como que hiciste una firma. Claro que cuando muchos de nosotros llegamos a Cristo, llegamos cargados de emoción, porque tenemos una necesidad, porque clamamos a Él, pero en general, el entender que en esa firma
va a un intercambio. ¿Qué le estás intercambiando? Jesús, yo te doy mi vida para que tú me des la tuya. Si tú no estás dispuesto a darle tu vida a Cristo, Él no te puede dar la suya. Y a veces nos cuesta trabajo dar nuestra vida. No me refiero a que dejes de hacer lo que estás haciendo ahorita. Me refiero a que reconozcas que si ahorita fuera el juicio, si ahorita bajara Cristo e hiciera esta obra, y tú no habrías firmado ese figurativamente, ese contrato verbal, tendrías que pagar todo lo que hiciste. Pero como lo has hecho, y si fuera hoy el juicio, estarías en la gloria. ¿Por qué? Porque tú hiciste algo, ¿no? Porque el Rey hizo algo por ti, porque el Rey te cubrió, aunque tú hayas hecho lo malo, aunque hayas comido de la fruta, o aunque hayas hecho lo que hayas hecho como yo. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, todos estamos culpables, y la única forma de salir de eso es esa. Entonces, en el versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí me gustaría detenerme un poco. ¿A qué se refiere esto con los muertos? La Biblia habla de dos tipos de muertos. Habla de una muerte espiritual y habla de una muerte física. Si tú has entregado tu vida a Cristo, no te importa mucho morir físicamente porque sabes que vas a resucitar. Pero si no has hecho eso, estás en la categoría de los muertos espirituales. La diferencia entre ser muerto espiritual y vivo espiritual es la relación que tienes con Cristo, y para eso me gustaría que leyéramos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Estamos hablando de muertos y de personas que son resucitadas por el poder de Cristo. Efesios capítulo 2. ¿Alguien lo quiere leer? Vamos a leerlo. Este sí lo vamos a leer completito. Efesios 2, del 1 al 10 nos vamos a aventar. ¿Quién lo tiene por ahí? A ver, adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Pudiste observar en este texto cómo es que alguien que está muerto espiritual puede estar ahora vivo espiritualmente? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Ahora, me gustaría que viéramos el tema algo antes de cambiar de esto. No sé si te das cuenta del lenguaje. El lenguaje habla de un presente, que ya estamos resucitados ahorita. Y para esto me gustaría referirte a
a los temas pasados que hemos hablado del nuevo nacimiento. A partir del nuevo nacimiento en adelante, Dios te considera resucitado. Por eso habla que nosotros tenemos una posición material que aún no tenemos. La tenemos en papel, pero no la tenemos físicamente. Es el momento en el cual firmaste que compraste algo, lo compraste, es tuyo en papel, legalmente es tuyo, pero todavía no tomas posesión material de él. Nuestra vida eterna es ahorita, ya la tenemos. Sin embargo, faltan unos años todavía para que obtengamos la posesión completa de esa vida eterna. Ya la tenemos, pero nuestra posición material, nuestro cuerpo resucitado, nuestro cuerpo glorificado, aún no lo tenemos. Sin embargo, ya está firmado. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a hablar, porque ya la gente podría decir, bueno, entonces Jesús está hablando de cosas inmateriales, de resucitar gente inmaterialmente. Pues bueno, pues es algo filosófico, es algo que se queda en la mente, ¿no? Pero no, Jesús está hablando de las dos cosas. Fíjate, te voy a leer desde el versículo 15 en adelante. No, desde el 13, perdón. Estoy leyendo 1 Corintios 15, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. Aún están en sus delitos y pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, la gente que se murió creyendo en Jesús, no tiene esperanza, pereció. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa esto? Si en esta vida si Cristo nada más nos sirve para esta vida, para estos 100 años que vamos a estar en esta tierra, y después de que moramos ya no tenemos esperanza, pues somos dignos de lástima. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pero dice el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, por lo que le pasó a Cristo, la resurrección de Cristo, a nosotros también nos va a pasar. La resurrección de Cristo con un cuerpo nuevo, que no se enferma, que no envejece, porque ya estamos envejeciendo todos. No, estoy viendo canas de todos y ya veo canas en mí. Tú también, Sí, ¿no? Estás de chavorruco, Un cuerpo capaz de disfrutar, porque Jesús, después de resucitado, comió, fue tocado, fue abrazado, no vamos a ocupar transporte, porque cuando Jesús decía voy para acá, desaparecía y aparecía en otro lugar. No va a haber tal cosa como eso. Pero justamente un poquito más adelante de este pasaje, en el versículo 35 bueno, vale la pena que lo lean todo en su tiempo, pero me voy a brincar al versículo 35 de 1 Corintios 15, porque aquí hay ciertas objeciones, porque dice, bueno, pues ¿cómo sucederá eso? Y gente que pensaría eso, ¿verdad? Bueno, yo también era así, ¿verdad? Hasta que leí, ¿verdad? Y ya dice, bueno, pues sí lo explica la Biblia. No, dice el versículo 35, dice, pero dirá alguno, o sea, yo, ¿verdad? Pero dirá Higinio, dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir,
sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está haciendo una comparación. Así como nosotros vemos una semillita que la metemos en la tierra y esa semillita se tiene que morir, las semillitas no se parecen absolutamente nada a lo que va a salir de la tierra. Y esa comparación está haciendo el que está explicando esto, ¿no? El 38 dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará con poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesús. El primer Adán fue un alma que vivió. De hecho, nosotros somos una copia del alma de nuestros padres. El alma de Adán está copiada en nosotros, pero por causa del pecado y las malas copias, tú sabes que cuando, no sé si ahorita ya no se maneja, ¿verdad? Pero las oficinas es que las sacabas copia a la copia. ¿Cómo haces? Hasta se corrían las letras, ¿no? Se veía todo raro. Bueno, pues así estoy yo, ¿verdad? Soy una copia de la copia de la copia y las letras todas chuecas, ¿no? Pero cuando Jesús viene, ahora me da Él su copia. Y esas letras chuecas se empiezan a enderezar y empiezan a decir lo que tiene que decir. Por eso dice el 46, mas lo espiritual no es primero sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el terrenal. El segundo hombre es del Señor, es del cielo. Tu cuerpo resucitado, que no es el mismo que tienes ahorita, quizás nos vamos a parecer en algo. La Biblia no explica eso, no explica que vamos a tener el mismo rostro. Lo que sí dice es que todos vamos a tener la misma edad, por alguna razón. Todos vamos a tener la misma edad y va a llegar un tope y ya no vamos a envejecer y así nos vamos a quedar. Entonces, si eres guapo ahorita, pues ya la armaste. Si no eres guapo como yo, pues ni modo. No se armó, ni modo, ¿verdad? Somos guapos todos. Total que este es el tema de la resurrección. Por eso es importante, ¿no? Vamos a seguir leyendo para que ya terminar, que era lo más importante, eran estos puntos que quería platicar contigo. Dice luego en el versículo 23, esto ya lo tocamos: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ya lo platicamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya también lo platicamos. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo la oyen? A través de la palabra, a través de la predicación. Escuchas la voz del Hijo de Dios como introducción. Pero después, los que estamos aquí, no me van a dejar mentir, después, dentro de ti, hay una voz que te dice: hey, por aquí no, hey, dale por acá, hey, esto, hey, lo otro. Una voz que te guía. Después tú la vas a escuchar, pero primero tienes que escuchar una predicación, y después escuchar, entregarte tu vida a Cristo, y luego después escucharás y tendrás una relación con Él, ¿no? El 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque
vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo en resurrección de condenación. Vamos a leer esa, ¿qué te parece? Esa no creo que nunca la hemos leído. Apocalipsis 20. Dice que esta vez es la de la esposa. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Este es impresionante, aunque esos son poquitos versículos. Te dice que todos van a resucitar, pero los malvados van a resucitar para ser condenados, y los buenos van a resucitar para bendición. ¿Sí? Aunque tendremos ya un cuerpo ya físico cuando pase esto, ya hablaremos más de el orden, ¿verdad? Porque cuando venga Cristo todos vamos a tener nuestro cuerpo y vamos a estar en el cielo con Él, guardados con nuestro cuerpo glorificado en lo que pasa toda la tribulación. Ya hablaremos de eso en un futuro. Pero una vez que pase la tribulación, todavía Jesús no ha resucitado a los condenados. Todos los salvos ya estamos resucitados, porque nosotros vamos a resucitar primero, y ahora en este pasaje están resucitando a los condenados para juicio eterno. ¿Sí? Fíjate lo que dice. O sea, que el infierno ahorita es la sala de espera. Así es. Porque vendrá lo que es el agua y fuego, ¿no? Así es. Ahí está la muerte final. Así es. La última muerte. Y esa muerte es para todos igual, tanto para ángeles como para seres humanos. El último castigo. No hay tal cosa, hay algunas religiones, como, no voy a decir nombres, ¿no?, que hablan, que tienen la idea de que cuando una persona se muere se extingue. No hay tal cosa, la Biblia no dice eso. Ni la gente mala se extingue, ni la gente buena tampoco se extingue. Todos están vivos ahorita. Y los que están en el juicio eterno, en el juicio, en el Seol, en el infierno, los que están ahorita están conscientes y vivos, aunque muertos espiritualmente. Dice la Biblia que ahí es el lloro y el crujir de dientes. Lloro pues porque lloras, porque estás angustiado, porque te está doliendo. No sé si alguna vez has tenido un dolor que te hace llorar. A mí sí, a mí me pasó una vez y no se lo deseo a nadie, ¿no? Un dolor, me explotó la vesícula y fue un dolorazo, ¿no? Pero el crujir de dientes, ¿qué es? El crujir de dientes es cuando alguien está enojado y cierra su mandíbula y le dice a alguien, ¿cómo te atreves? Y al cerrar la mandíbula está expresando su odio, su enojo extremo hacia esa persona. Entonces, en el infierno hay dos tipos de personas, unos que están llorando y otros que están crujiendo sus dientes de enojo hacia Dios. Pero vamos a leer esto ya rápido para terminar. Dice, versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Es decir, el infierno, ahorita, las personas que están ahí, entregaron a las personas que estaban ahí, a este juicio, hicieron una fila, y en esa fila, adivina qué va a pasar, van a proyectar todo, desde, ahí va a salir a flote todo el rollo, y va a haber va a haber espectadores, y al momento que termine esa película, todos
cuando Dios dicte sentencia, todos vamos a estar alabando a Dios, porque va a ser justo su juicio. Por eso le llaman el gran trono blanco esta parte. Luego dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, la muerte como espíritu maligno, y el infierno mismo son lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Es decir, hay una muerte segunda. Las personas se mueren una vez y van ya sea a la presencia de Dios o al lugar alejado de Dios, y luego resucitan para ser juzgados, y luego está esta muerte segunda. Y luego el versículo 15 es el que nos tiene que hacer temblar a todos. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no firmó el contrato. Es verdad, a mí lo que va a pasar va a ser que desde que empieza la película de mi vida, todo el mundo va a decir culpable, 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 y se va a armar más el alterón de archivo, ¿sí? Me abrieron un expediente en el cielo desde que empecé a pecar, y mi expediente está gordo. Pero va a llegar un momento en el transcurso de la progresión que yo firmé y dije, yo voy a intercambiar mi pecado, mi vida de pecado, por la vida de Cristo. Y en ese momento el juez del universo dice, alto, este es mío, apártenlo de aquí. A él no va a el abrazo del rey, el abrazo del rey, el indulto del rey. Y esas son las obras que Jesús vino a hacer. Ese es más o menos un tour por el acta constitutiva del cielo, para que te des cuenta que estás hablando con quien tiene el poder amplísimo de actos de dominio sobre la creación. Estás hablando con alguien con bastante autoridad, y vale la pena reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro refugio, como lo que nosotros necesitamos para estar otra vez bien con Dios. Oremos. Padre, gracias porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que este sacrificio no fue algo pequeño. Las personas en el Antiguo Testamento ponían su fe en la sangre de animales, y esa sangre, porque prefiguraba un sacrificio futuro, tú los perdonabas. Pero una vez que vino el sacrificio real, ya no hay más sacrificios que hacer. Allí está el perdón para que el que lo quiera tomar. Señor, yo te pido, Señor, que todos los que estemos aquí hayamos tomado esa decisión. Que el día de hoy entendamos el peso de nuestros pecados, pero también lo poderoso que fuiste para podernos perdonar. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buena,